Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los Tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shalom, shalom, alejem a todos ustedes. Les saludo una vez más el Roé Alexander Barreras desde aquí, desde Charlotte, Norte Carolina, los Estados Unidos de América. Bendiciendo a cada uno de ustedes por todas las naciones, a todos los que nos ven y nos escuchan en Israel, en toda América, en Europa, en Asia, en Australia, en todos los continentes. Muchas gracias por sus oraciones, sus tefilot. Bendito sea Adonai. Y estamos hoy en la parashá Saf, una parashá que se anticipa a una de las grandes festividades de nuestro pueblo Israel. Y estamos hablando de Pesach, la festividad del sacrificio del Cordero que todo nuestro pueblo Israel celebramos cada año. Bendito es Adonai por siempre, que recordamos cada año la salida de los Bené Israel, de los hijos de Israel de Egipto, cuando el Eterno con mano poderosa sacó de la esclavitud a una gran cantidad, a una multitud, bendito sea el Eterno, de descendientes de Abraham, y los sacó a una tierra prometida. Así que Saf es una enseñanza muy importante, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, donde el Eterno ordena, bendito sea el Eterno, a su pueblo algunos tipos de leyes. Y después de haber dicho el Shema colectivamente aquí en el santuario, como un mandamiento nuestro y del Todopoderoso que nos dio a los hijos de Israel y para todas las naciones que nos escuchan, porque el propósito central del Kadosh Baruj Hu, del Santo Bendito, es alcanzar todas las naciones y que todas las naciones, todas las personas de lengua, diferentes tribus y naciones puedan conocer la riqueza de este árbol del olivo, de esta savia tan preciosa que es la Torá y su Mashiach. Así que a todo nuestro pueblo judío le damos la bienvenida, Baruch Haba, a este programa. Bienvenidos a este programa, conectándote con las raíces hebreas del judaísmo, de nuestra fe, y también a todos los hispanos. Le deseamos las mayores bendiciones a cada uno de ustedes, y mi deseo es que puedan ser ustedes perpetuados y saturados del conocimiento, la grandeza, la Shekinah, la gloria de nuestro Padre Celestial en el Mashiach Yeshua. En esta parashá Saf anticipa la festividad de Pesach, próximo a celebrarse en 2 días, 25 y 26 de marzo. Nosotros aquí desde Charlotte, los Estados Unidos, queremos compartir esta preciosa enseñanza, y ordenó, ya que el Kadosh Baruj Hu, quien es el que ordena, y por su palabra bendita existen todas las cosas en los cielos y en la tierra. Él fue el que dijo en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis de la creación, él dijo que se hicieran todas estas cosas, y todas las cosas fueron y existieron conforme a su bendita palabra. Damos gracias al Kadosh Baruj Hu, a nuestro Padre Celestial, por permitirnos una vez más cada Shabbat compartir una porción de esas parashot, de esas porciones bíblicas que nos enriquece el alma y el espíritu a cada uno de nosotros. Y usted que nos ve a través de este programa, nuestro deseo de toda la comunidad Casa de Israel es que sean ustedes también enriquecidos. Vamos a la parashá. En el texto hebreo aparece en Vayikra, Levítico 6:1. Bendito sea el Eterno, Santo Dios de Israel. Y en las versiones tradicionales aparece en 6:8 las leyes de las ofrendas.
Y esta parashat habla de diferentes tipos de preceptos que aparecen en Levítico 6, desde el verso 10 hasta Levítico 7:26, Vayikra 7:26. Preceptos como de quitar la ceniza del altar diariamente, precepto de encender el fuego en el altar diariamente, pero provisión también de no apagar este fuego. Entonces vamos a explicar por qué dice que hay que prender el fuego diariamente y a la misma vez dice que se prohíbe apagar el fuego, el fuego en el altar diariamente. Hay preceptos de comer los restos de las oblaciones de harina, los kohanim, los sacerdotes. También los preceptos de preparar los restos de las oblaciones de harina como hametz, precepto del cohen mayor de ofrecer oblación de harina 2 veces al día, prohibición de comer la oblación de harina de un cohen, precepto de un cohanim de ofrecer ofrenda de pecado, es decir, por la hatat, que es la de pecado, y la hasham, que es por la culpa. También prohibición de comer esa ofrenda por el pecado, hatat. Prohibición por los kohanim, precepto de los kohanim de ofrecer una ofrenda por la culpa, y también precepto de los kohanim de ofrecer ofrenda de paz, prohibición de dejar la carne de una ofrenda de agradecimiento, que se llama un korban chodá, una ofrenda de agradecimiento, precepto de quemar el sobrante de las ofrendas, prohibición de comer una ofrenda considerada como pigud, que se llama ofrenda, es una ofrenda ofrecida con una intención, pero que es descalificada a la misma vez. De aquí vamos a aprender los tipos de ofrendas pueden ser calificadas o descalificadas. Me vino a la mente el caso de cuando Isaac ben Abraham, el hijo de Abraham, fue llevado al altar por su padre Abraham. Isaac le dijo al padre que lo atara bien, por eso se llama la atadura de Isaac, para que la ofrenda fuera calificada y no descalificada. De esto tenemos que enseñarles a ustedes cómo es que funcionaba el tabernáculo, el Mishkan, el templo en Jerusalén y en el desierto, en la tienda. Y tenemos que nosotros imaginarnos cosas también y ir hasta allí a través de la escritura para ver cómo operaban los kohanim, los sacerdotes en el templo, y tener una idea por qué es tan importante todo esto de grosura, altar, fuego, holocaustos, sacrificios, ofrendas, y cómo hoy estas cosas tan bellas, tan importantes están en las vidas nuestras también. Prohibición de comer cebo, es decir, está prohibido comer cebo, de hecho el cebo es malo para el organismo, y prohibición de comer la sangre de un animal terrestre o de un ave. Y eso también está en muchos preceptos en la Torá, en el cual tenemos 613 preceptos, y también en los libros apostólicos también hay prohibiciones también de comer cosas ahogadas, sangres ofrecidos a los ídolos en Hechos 15. Así que queremos nosotros, la comunidad hebraica sefaradí, Casa de Israel, hablarle al pueblo judío, a nuestros hermanos, acerca de también del Mashiach, Ben David Yeshua, o el Mashiach Ben Yosef, y esperamos que con todo amor y humildad podamos entender que Mashiach Yeshua es el verdadero Mashiach de Israel, que no es un falso profeta, que no es un falso rey, que él cumplió la Torá conforme está escrito por Moshe Rabbeinu, uno de los grandes pastores y maestros de Israel, que amamos a Moshe y sus enseñanzas, que amamos al pueblo judío y queremos acercarnos a ustedes. Somos vuestros hermanos, y igual que el pueblo cristiano, queremos decirle que no tengamos ningún tipo de rencor hacia nuestro pueblo judío. Son nuestros hermanos también, que Baruch Hashem, Toda Rabá Lecha, Abba, a nuestro Padre le agradecemos porque somos hermanos, y creo que vino la unificación y también la restauración. La parashá Saf, Levítico 6, Levítico 7, habla más bien de una rectificación. Al Kadosh Baruch Hu, el santo bendito Adonai, Yuhei Bafeif, busca una manera de cómo él volver a acercarse al hombre y cómo el hombre volver a acercarse a nuestro Padre Celestial. Habíamos hablado en la parashá Vayikra la semana pasada, que se llama así Vayikra, aunque el Levítico se llama Vayikra. Estuvimos hablando de que todo el tabernáculo, sus ofrendas, sus altares, etcétera, es una forma
que el Eterno buscó para que el hombre, los Benéis Adán, los hijos de Adán, descendencia de Adán, pudieran acercarse al Kadosh Baruj Hu a través de sacrificios y ofrendas en el tabernáculo. Primeramente, tenemos que saber que las ofrendas, los sacrificios, todo lo que sucedía en el Mishkan, en la Sukkah de Moshe, en el desierto, era un acercamiento del hombre hacia Dios. Y Dios comenzó con Israel, y luego Israel llevaría también este acercamiento del hombre, el ser humano, a su bendito Creador y Hacedor y Formador. Bendito sea su nombre por siempre. La Parashá Asaf habla de leyes, mandamientos, estatutos, misbot, preceptos, ordenanzas que el Kadosh Baruj Hu. El Kadosh Baruj Hu es un rey, un melech, y es un melech que él dirige desde los cielos la tierra, con ordenanzas, preceptos. Es un rey de orden, un rey que establece su malhut, su reino sobre la tierra y sus principios. El malhut HaShamayim, el reino de los cielos, está compuesto por principios, leyes, preceptos y reglas, el cual el hombre debe seguir para tener una nueva vida, para comenzar y entrar en el Olam Haba, en el mundo por venir. Debemos nosotros en este Olam Haset, mundo presente, acercarnos al Eterno. La pregunta que usted se hace es la siguiente: Roé, si no existe más templo y no hay más ofrendas y sacrificios, ¿cómo nos acercamos al Kadosh Baruj Hu? Si usted dice que nos podíamos acercar a través de las ofrendas. Hay una respuesta bien significativa y la encontramos en el libro del profeta Oseas, capítulo 14, verso 2, donde el profeta Oseas dice que le dice, respondiendo y hablando a nuestro pueblo de Israel, que las ofrendas son una realmente humildad, una expresión de labios. Una ofrenda de labios es una tefilá. Existen tres tipos de oraciones en nuestro pueblo de Israel. Una es la tefilá, otra idodedut, y la otra, el otro tipo de oración es Hilel Panay, que es la oración. Son tres tipos de oraciones que usamos, una de rectificación interior, otra de las oraciones, los rezos del libro de Sidur, y la otra, Idodedú, que es un tipo de oración espontánea, donde nosotros obviamente le hablamos al Creador de una manera espontánea, como decía anteriormente. Vamos a leer la Torá, bendito sea el Eterno. Los que están en el santuario se nos quieren hacer algunas preguntas, como lo había dicho anteriormente, pueden hacer preguntas, ya que en el judaísmo no clausuramos la fe, sino hablamos, explicamos la Torá. Si alguien en el santuario, aquí no hay nada ni manipulado ni premeditado, sino lo que hablamos en el santuario, las personas tienen todo el derecho de hacer preguntas y también de entrar en algún tipo de debate de no entender la escritura, porque es parte de las enseñanzas. No manipulamos la fe de nadie, ni sentamos a nadie que se calle, escuchar simplemente. Si alguien quiere pues hacer algún tipo de pregunta, lo puede hacer. ¿Ok? Vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 6, verso 8. Bendito es el Kadosh Baruj Hu. Yo quiero darle esta verajá, esta bendición. Bendito sea el Eterno. A alguien que nos lea ahí de pie del verso 8 al 13, por favor. ¿Puede leer usted? Ok. La hermana Lorena va a leer el verso 6 y 13. Capítulo 6, verso del 8 al 13. Habló aún Yahweh a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá
calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ok, primer mandamiento que nos está dando aquí, en estas porciones primeramente, es el fuego no puede apagarse, deberá arder continuamente en el altar. Eso debe estar en el corazón de cada creyente. El fuego del altar en el mundo espiritual, en nuestras vidas como templos espirituales que somos, es comparado con la oración, la búsqueda, el acercamiento al Kadosh Baruj Hu. Después de los versos 14 al 23 aparecen las ofrendas de cereales. Del verso 24 al 30, las ofrendas por el pecado, Hatat. Después del capítulo 7, del verso 1 al 10, aparecen las ofrendas por Hasham, por la culpabilidad. Y después las ofrendas de Shelamim, a partir del verso 11 del capítulo 7, Vayikra Levítico, las ofrendas de paz aparecen. Bendito sea el Eterno. Comenzando con un sacrificio de acción de gracias, Thanksgiving, de acción de gracias, y vamos a hablar de agradecimiento. ¿Quién en la Biblia es la primera persona que ofrece una acción de gracia al Kadosh Baruj Hu? Amén. La primera persona que ofrece una ofrenda de agradecimiento o que con sus labios, una expresión de agradecimiento, lo podemos encontrar en una de las 4 esposas que tuvo nuestro patriarca Jacob. Lea, exacto. ¿Por qué Lea? Cuando tiene a Judá. ¿Por qué? Nuestros sabios dicen que normalmente se pensó y se creó que las 12 tribus nacerían de esta forma. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Se cree que las 4 iban a tener cada una 3 hijos. De ahí nacerían los 12 hijos de Israel. Pero cuando Lea vio que tuvo 3 y que viene a tener un cuarto, ella dice, Dios me ha dado de más ahora. Es decir, comienza el Todopoderoso a darme una porción extra y me da Judá. Y Judá habla de acción de gracia. Judá habla de agradecimiento. Judá es una alabanza, es una expresión, una actitud de agradecimiento al Kadosh Baruj Hu, porque él creía que iban a ser 3 por esposas, pero ella tuvo un cuarto y después tuvo un quinto, un sexto y un séptimo. Es decir, tuvo más hijos, ¿verdad? De ahí tuvo a Dina también. Raquel solamente tuvo 2, que fue Joseph y Benjamín. Bendito sea el Kadosh Baruj. Kadosh Baruj es grande. Otra cosa que podemos aprender de esta parashá Saf, ahorita vamos a hablar más de acción de gracia, agradecimiento. Pero hay una pregunta en todo esto. Hay una ofrenda que se llama Olá, que es una ofrenda de acercamiento al Kadosh Baruj Hu. Es decir, la ofrenda Olá es una ofrenda que me acercaba más a Dios. En cambio, la ofrenda Hatat es una ofrenda, se llama una ofrenda de alejamiento. Y yo le voy a explicar por qué de alejamiento. Bueno, resulta ser que el pecado nos separa de Dios. Contrario con una Olat, que es una ofrenda en el Olá entran unos diferentes tipos de ofrendas, que esos son ofrendas de acercamiento al Kadosh Baruj Hu, que esto en el mundo espiritual en nuestras vidas son aquellas personas que están cerca del Kadosh Baruj Hu, como dice el libro de Teilá 24:6, Salmo 24:6. Esta es la generación de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Aquí hay una pregunta.
Si en el altar de fuego traían las personas una ofrenda olat, se supone que la persona que trae una ofrenda olat es la persona que está cerca de Dios. Esa es una persona que está viviendo en santidad, pero hay otro problema. Ahora resulta ser que si uno llega también a ese altar de fuego en el mismo tabernáculo, pero con una ofrenda hatat, se supone que esa persona que está presentando una ofrenda hatat, que es la ofrenda por el pecado, es una persona que quiere rectificar su vida, ¿verdad? Está haciendo un tikkun, está haciendo una teshuvah, un arrepentimiento, pero hay una pregunta. Si usted llega con una ofrenda olat, está bien, usted es bien recibido, pero ¿qué tal si yo llego al tabernáculo con una ofrenda hatat? Entonces, la gente va a mirarme y va a decir, bueno, todo el mundo me está mirando porque estoy trayendo una ofrenda hatat y es porque quiero rectificar mi vida con el Kadosh Baruj Hu, porque he quebrantado sus reglamentos, he quebrantado sus leyes. Pero la Torah nos muestra algo interesante en todo esto. El Eterno no quiere avergonzarte a ti en público porque somos sus hijos. En otras palabras, el Eterno no avergüenza a nadie. Déjame ponerlo de la mejor manera. ¿Sabe lo que hizo el Kadosh Baruj Hu? El Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es, le dio instrucciones desde el Cohen mayor a todos los Kohanim que en el mismo lugar que se ofrecía el olad, se ofreciera también la ofrenda, el sacrificio, la ofrenda hatá por el pecado. De tal manera que cuando estuvieran en la fila para entrar al templo, nadie pudiera distinguir qué ofrenda era la que iba a ser por el hatat o cuál iba a ser por olá. Estábamos en la fila, excepto el Cohen que recibía eso, era el único que lo sabía. Pero de ahí en fuera nadie sabía si tú te habías apartado de Dios, es decir, habías cometido algún tipo de pecado. Y qué interesante está esto del tabernáculo. Creo que de aquí de estas leyes podríamos aprender para el día de hoy. Número 1, aprendemos de la Torah hoy que el Eterno no quiere avergonzar a nadie en público, porque el Eterno es un Dios que ama a sus hijos. Cuando Adán pecó, el Eterno se le acercó a Adán con una voz baja y le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué sucede? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Cuando Caín mata a Abel, el Eterno viene con una voz apacible, le pregunta, aún él sabiendo, porque él conoce todo, pero como es un padre que conoce todo, a la misma vez nos hace preguntas como pareciendo que no sabe nada. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Ve? Es el Kadosh Baruj Hu. Es aquel que es eterno, él vive en una eternidad. Él creó el tiempo y el espacio. Él creó la materia, él creó todo. Y le pregunta, y creó a Abel, y creó a Caín, y creó a sus padres, y creó a todos. Nos creó a todos. Y le pregunta, ¿dónde está Abel? Entonces la pregunta es, como diciendo, te estoy dando una oportunidad para que rectifique lo que has hecho. 3. Cuando Elías entra en una depresión, profeta Elías, y corre a la cueva, ¿verdad? Pasaron relámpagos, truenos, lluvias fuertes, diferentes tipos de eventos de la naturaleza. Pero en un suplido apacible y callado, Dios le habla al profeta Elías. El Kadosh Baruj Hu no quiere avergonzar a nadie. Ahora, el Kadosh Baruj Hu sí avergüenza, en el caso de los profetas de Baal, aquellos a quienes él le ha dado la oportunidad pero no quieren arrepentirse. Entonces, ¿qué hace a través del profeta Elías? Bueno, sale afuera de la ciudad, erige un altar, convoca a los profetas porque le ha hablado varias veces y no se quieren arrepentir. Y entonces, como dice el profeta Elías, por tu mandato he hecho estas cosas. Y entonces él le dijo a los profetas, vale, invoquen ustedes el nombre entonces de quien ustedes le sirven. Yo voy a invocar el nombre de Yuhei Bafeif. Ellos invocaron el nombre de los Baales y no cayó. Es decir, el servicio de usted es un servicio equivocado a un Dios equivocado. Pero Elías clamó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fuego, dice la palabra, el Eterno cayó del cielo y consumió la ofrenda. Y el agua y todas las cosas. El profeta Elías continúa levantando un altar. Abraham levantó altares. El altar es un lugar de encuentro donde el hombre se encuentra con esa fuerza espiritual, con ese ser tan bello y hermoso.
Porque papá no solamente es una fuerza, es espíritu, es verdad, es alguien real. El altar expresa la gratitud del corazón de aquel que levanta un altar. Tenemos altares en Levítico 7, que no solamente es Hatat y Asham, que no es Hatat por el pecado y Asham por la culpabilidad, sino que habían ofrendas también por la acción de gracia. Y la pregunta es, en el reino mesiánico, en el reino milenial, ¿habrá templo? Sí. ¿Habrán ofrendas? Sí. Pero ya no habrá más ofrendas por Hatat y por Asham, sino que serán ofrendas Shelamim, serán ofrendas de paz, serán ofrendas de agradecimiento al Kadosh Baruj Hu, porque no reinará más el mal, reinará el bien en ese reino mesiánico. Entonces vamos a dar paso realmente Kadosh Baruj Hu a lo que es enfocarnos en la Torah, pero vamos a hablar también del pacto consecuente o que continúa después de la Torah. Son los libros apostólicos, los hechos apostólicos, los evangelios, ¿verdad? Aquellas personas que continuaron las enseñanzas del Mashiach Yeshua. Somos un ministerio, una comunidad judía, seguimos los reglamentos de la Torah, pero hemos creído en el Mashiach de hace 2000 años. Creo que tenemos toda la base para enseñar de que Yeshua es el verdadero Mashiach, aunque hay muchas personas que han renegado y han rechazado, lamentablemente, este regalo tan preciado y tan hermoso como a través de este verdadero Cordero, esta ofrenda especial, poder rectificar nuestras vidas y tener salvación. Porque la salvación no solamente es invocar, confesar. Ya ustedes ven que a través de estas ofrendas que se hacían en el tabernáculo, la salvación habla más allá simplemente de lo que el mundo del cristianismo ha venido creyendo, que es algo cierto, un cordero que salva, un cordero que trae redención y liberación. Pero ¿por qué? ¿Por qué la salvación? ¿Por qué la redención? ¿Por qué la liberación? ¿Quién quita nuestra falta? ¿Quién quita nuestras culpas? ¿Quién quita nuestro pecado? ¿Y por qué? Entonces, a través de la Torah podemos entender quién es el Mashiach Yeshua. Y podemos enseñar que el Mashiach Yeshua, nuestro gran rabino, bendito sea el Eterno, siguió también las enseñanzas del rabino Moshe. Porque él dijo, si ustedes creen a Moshe, me creerían a mí. Ahora, ¿por qué yo hablo esto? Yo quiero abrir mi corazón al mundo, no solamente a la comunidad sefaradí Casa Israel. Nosotros como comunidad estamos metidos en un desafío, un reto. Por un lado tenemos nuestros hermanos cristianos que tienen una doctrina y una teología, la cual no ataco y respeto. Tenemos por otro lado nuestro pueblo judío, que tienen también su base, la Torah obviamente como la tenemos nosotros, su doctrina, pero que en cierta parte, no todos, sino cierta parte, no han aceptado al Mashiach, están esperando al Mashiach, otros han aceptado al Mashiach. Tenemos a nuestros hermanos cristianos que sí han aceptado al Mashiach, al Mesías, pero no quieren entrar a entender toda la intención positiva que trae la Torah a nuestras vidas. Entonces, nosotros creemos en la Torah, amamos la Torah, guardamos el Shabbat, guardamos las festividades Kadosh santas, las convocaciones, las Moadim, que sabemos que son Mikra Kadosh cada año, son por ciclos, y amamos y creemos en el espíritu del Mashiach, en el espíritu de Adonai que fue enviado a nuestros corazones, como dice Gálatas 4:6. Y sabemos que dentro del mundo judío hay muchas preguntas que quizás para ellos no tienen respuesta, y en el mundo cristiano hay muchas preguntas que quizás para ellos no tienen respuesta. Por ejemplo, en el mundo cristiano hay preguntas de cómo nosotros, por qué debemos estudiar la Torah, que está basada en un gran por ciento, no en todo, en lo que son las leyes del tabernáculo, aunque hay otras leyes que son obviamente
y están en las cortes de justicia, que son leyes para familias, leyes para la tierra de Israel, leyes, los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos que están en el libro de Shemot, Éxodo 20, no está hablando ahí del tabernáculo y son reglamentos, principios que el Kadosh Baruj Hu nos ordena que guardemos por el bien de nosotros y así mostramos el amor por él, porque el verdadero amor es hacer lo que ese rey nos ha ordenado hacer. Nosotros estamos hablándole, enviándole un mensaje al pueblo cristiano de que abracen los pactos, como dice el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es a través del profeta Isaías, que aquellos que abracen mi pacto, yo le daré nombre mejor que el de hijos e hijas, y vendrán a mi casa de oración y se recrearán en ella. Y al pueblo judío, a nuestros hermanos judíos, todos estamos esperando el Mashiach de vuelta. Para muchos judíos están esperando el Mashiach que venga. Para otros estamos esperando que venga. En otra enseñanza explicaremos cuál fue la función del Mashiach en la primera venida hace aproximadamente 2000 años y cuál será su función en la segunda venida. La profecía del profeta Isaías, capítulo 61, cuando dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, ahí hay dos profecías. Una se cumplió a la mitad, la venida del Mesías, y la segunda cumplirá su rol profético cuando dice, entonces, Él vendrá y traerá justicia y traerá venganza. Esa parte no se ha cumplido, se cumplirá en la segunda parte. Usted puede entender realmente la función del Mashiach cuando vino hace un año si usted abre su corazón. Igual que usted podrá entender la Torah si abre su corazón. Si usted cierra su corazón y no escucha la Torah no entrará en usted. Porque la Torah está acompañada por un autor. Y ese autor es el Espíritu de Adonai. Es el sello, la firma de la Torah. La Torah tiene vida porque hay alguien que tiene le da fuerza, fundamento a esa escritura. Y es el Espíritu de Adonai. ¿Por qué? Porque el Eterno le habló al profeta Ezequiel, le dijo, llama a mi espíritu y soplen sobre el valle los huesos secos y estos huesos vivirán. Lo que te da vida a ti es la Torah cuando va acompañada de su Santo Espíritu, de su Ruach HaKodesh, del Espíritu de Adonai, de Elohim. Te da vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Adonai resucita y el pueblo de Israel tomó vida cuando allí en el monte Sinaí se pararon frente a ese gran monte y cuando recibieron la Torá, recibieron vida. Por eso dice Romanos 5:14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. No continuó reinando la muerte, porque Moisés recibe entonces los preceptos, como dice Esteban en Hechos 7:38, que son vida. ¿Qué son los preceptos y la Torá? Vida. No es muerte, son vida, en Hechos 7:38. En esta parashá 25, Saf, el Eterno da una orden. El Eterno continúa hablando a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, de los tipos de sacrificios y de ofrendas que se debían presentar delante del Eterno. Estas obviamente fueron introducidas, son leyes, fueron introducidas al Mishkan, a la tienda de Moisés y luego el templo de Salomón hasta que viniera el Mashiach. En Romanos capítulo 10, verso 4, ahora vamos a hablarle al pueblo cristiano, a todos aquellos. Nosotros amamos al pueblo cristiano. No quiero, y yo como el fundador de esta comunidad y como un servidor, no quiero que haya ninguna mala interpretación. Todo lo que queremos es aprender, tener una identificación sana, una identidad sana y un conocimiento que enriquece nuestras almas. En Romanos 10:4 y en esta parashá Saf, nosotros estamos hablando de leyes y mandamientos, dice, porque la meta, y estoy leyendo una traducción hebrea, porque la meta a la que el Taná apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. Voy a leer una versión Varela, la versión reina. Porque el fin de la ley es el Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describe la justicia que es por la ley,
que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Usted que está detrás de esta televisión, ¿está dispuesto a aprender? Si usted está dispuesto a aprender y usted abre su corazón al Kadosh Baruj Hu, usted va a aprender entonces realmente el propósito de Adonai, el Señor, en tu vida. No necesitamos simplemente gritar y llenarnos de emoción, aunque la emoción es bella, para que usted pueda entender esto. Usted puede entender esto si usted simplemente abre su corazón. Ok. La palabra griega, telos, obviamente, es el propósito, el fin, el objetivo de qué? De las leyes introducidas en las leyes, los sacrificios y ofrendas por la culpa y el pecado, era hasta que viniera ¿quién? Amén. ¿Dónde encontramos la respuesta? En Juan 1:29. Al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: miren, él aquí el Cordero de Elohim. Él está quitando el pecado del mundo. Ahora, ¿quiénes pudieran entender esto? Simplemente aquellos que tuvieran un lef hanabá, un corazón humilde. Porque al mundo gentil nosotros le decimos: es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, puede quitar tus faltas, tus errores y perdonarte. Y sabemos que muchos lo rechazan. Eso no podemos condenar a alguna parte del pueblo judío porque no ha aceptado a Yeshua, aunque es un misterio que debemos respetar nosotros y no debemos acusar y condenar a nadie. Amén. Sino lo que debemos tratar 100% es buscar la vía de que el ser humano pueda tener una rectificación de su alma. Porque, repito, el propósito de que el Eterno crea todo el tabernáculo, las ofrendas y los sacrificios, es para que haya un acercamiento entre el hombre y Dios. Ahora, dicho privilegio gozaba solamente al pueblo de Israel, eso queremos que esté bien claro. Algunas personas pudimos conocer a través de la Torá, como Yitro, Ru, muchas personas, cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, el Eres Raf, que se unieron egipcios, se unieron al pueblo de Israel. Pero la pregunta es, simplemente si usted no estaba viviendo entre la comunidad de Israel, usted no tenía derecho a disfrutar de tan gran privilegio de acercarse a un tabernáculo donde estaba la Shejinah de ese gran creador. A través de Yeshua hay un acercamiento entonces a las naciones al Padre. Todas estas leyes han sido pospuestas o aplazadas hasta que venga el reino milenial, como había dicho anteriormente, donde según Ezequiel capítulo 44 y 48 habla de un templo que será levantado, habrán ofrendas de sacrificio, ofrendas de paz y otros. Así que queremos decir esto: hasta el año 70 de la era común, el templo de Salomón estuvo de pie en Jerusalén. La Torá es bien clara y la Torá no cambia, porque sabemos que para todos nuestros hermanos rabinos, para todos nuestros hermanos ministros, que el Eterno nos da el privilegio de poder enseñar. Sabemos que aquí en la Torá está escrito, y la Torá, sus leyes son firmes, no cambian. Lo que sí cambian son los niveles de interpretación, pero las leyes continúan, son firmes. Sabemos que la única manera, según el libro Vayikra, que estamos estudiando, de las ofrendas, para quitar el pecado, Vayikra, Levítico 6, verso 24, y Levítico 7, verso 1, cómo debería ser la forma que la Torá usa, la forma de cómo debería ser para quitar el pecado de en medio y la culpabilidad. Aquí dice que es a través de un sacrificio. ¿Qué pasó cuando se destruyó el templo de Jerusalén? En manos de, ya sabemos, de Antíoco Epífanes y todo ese grupo. ¿Cómo ahora es quitada mi hatat, mi pecado, y cómo es quitada mi asham, mi culpabilidad, si ahora no puedo llevar una ofrenda? Pregunta número 2. Si aún el templo estuviera en pie en Jerusalén y yo viviera aquí en América, en México, Cuba, Dominicana, en cualquier región, Brasil, suponiendo que el templo estuviera de pie en Jerusalén como en aquellos tiempos,
cómo yo quitaría la culpa y el pecado en medio de mí. Es decir, yo tendría que viajar hacia Israel, comprar los animales si tuviera dinero. Si fuera una persona de clase media, comprar aves o palominos. O si fuera una clase pobre, obviamente no tendrías dinero para el boleto. O si tuvieras dinero y consiguieras el boleto, tendrías que conseguir una ofrenda de harinas, de cereales, porque era la tercera tipo de ofrenda que presentaba la tercera clase. Entonces, ¿cómo hiciéramos para que casi 7.000 millones de personas viajaran a Jerusalén? Es decir, ¿cómo se iba a quitar la falta y la culpa de aquella persona que viviera en Holanda, en Canadá, en Argentina, en extremos de Jerusalén? ¿Cómo se va a quitar mi falta y mi pecado? ¿Y qué tal de los 2, 3, 4 miles de millones de personas que viven en el mundo que no tienen finanzas? Yo quiero arrepentirme, diría alguien. ¿Cómo lo hago? La Torah dice que el pueblo de Israel son los Kohanim de las naciones, son los sacerdotes de las naciones. Por eso que el Shalía, el apóstol Pedro, dice, ustedes son, en 1 de Pedro 2:9, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Yeshua, lindo nombre, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros en otro tiempo no eran pueblo, ahora soy pueblo. En otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora había alcanzado misericordia. Entonces el Eterno introduce estas leyes que son legítimas y son verdaderas, pero el trabajo tenía que ser a través del Mashiach. Hay otra pregunta. Esto que estoy hablando no son suposiciones, es algo real. Les voy a explicar por qué. Porque el templo estuvo activo 70 años después del Mashiach, después de Cristo, para que entendamos. Es decir, el templo tuvo 70 años. Son 70 años, no son 70 meses, no son 2 años ni 5 años. Son 70 años. Creo que una buena cantidad de años donde los apóstoles se enfrentaban, o los discípulos del Mesías, los seguidores del Mesías, a una cantidad de oposición y un desafío grande. Porque el templo continuaba, pero ellos empezaron a predicar un mensaje que iba un poco diferente a lo que estaba sucediendo en el templo de Salomón en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén, de Salomón en Jerusalén, está diciendo, todavía hay que seguir los reglamentos que están aquí en Levíticos, pero los seguidores del Mesías empezaron a decir, hello, hay una ofrenda que fue dada y fue aceptada en los cielos, y toda aquella persona que crea en esto que se está ocurriendo ahora mismo aquí en la tierra, toda persona que confiese, toda persona que se humille, toda persona que se arrepienta y crea que Yeshua es el Mashiach, el enviado, ya no tendrá que ir por la vía de los sacrificios del templo, sino por la vía del sacrificio del Mesías, que el Padre dio de los cielos, y a través de esta manera todas las personas de las naciones entonces pudieran ser salvos. Ahora, el Eterno escoge a través de Yeshua a un grupo de apóstoles, de discípulos llamados Talmidim o Shaliachim, y los envía a las naciones. Y la pregunta es, solamente en el templo de Jerusalén se podían hacer los sacrificios. Entonces, cuando los discípulos son enviados a Grecia, Asia Menor, Europa, Sefarat, España y muchos lugares y regiones alrededor, ellos van con un mensaje diciendo que el que se arrepienta y crea en esto que ha sucedido, porque no existía internet, televisión, que tenemos hoy alcance a niveles nacionales, internacionales, tenía que ser a través de mensajes, de cartas o mensajes hablados, y a través de barcos, pues no existían aviones tampoco. Tenían que llevar este mensaje. Ahora, si yo te llevo un mensaje, te arrepiéntate, y tú crees, y viene la persona y dice, ok, yo me quiero arrepentir, yo conozco que soy una persona que he cometido pecado, he abusado, pero quiero cambiar mi vida, ¿qué debo hacer?
¿Debo ir a Jerusalén a ofrecer algún tipo de ofrenda? ¿Cómo hago? Aquí no hay templo para hacerlo, y si lo hubiera templo tampoco lo puedo hacer. Sí existían sinagogas por todos esos lugares donde se enseñaba la Torá, pero el templo de Jerusalén estaba en función todavía. Entonces, ¿cómo hiciera yo para acercarme al Kadosh Baruj Hu? Tú lo podías hacer de dos formas. En el tiempo anterior lo hacía a través del templo o a través del Mashiach. Pero hacerlo a través del templo, hermanos y hermanas que me escuchan, era una manera bien difícil. Para el pueblo de Israel no era difícil porque el pueblo de Israel acampaba alrededor en el desierto del tabernáculo. Ellos tenían acceso a poder entrar allí, porque vivían alrededor de la tienda. Luego continúan viviendo las 12 tribus de Israel y Salomón, siendo la historia más corta, levanta un templo, pero de igual manera, cuando David reinó, las 12 tribus estaban allí. Todos vivían alrededor de Jerusalén. Aún si tú vivías en Beersheba, que es al sur, donde yo vivía allí, o usted viviera en Tiberia, en Nazaret, o en Ashkelon, o en Tel Aviv, o en cualquier lugar, aún si usted viviera a kilómetros, usted tiene acceso a ir allí y subir al templo de Jerusalén. Una cosa extraordinaria, bien linda. Pero esto no se trata de solamente de Israel. Y ese fue el problema que teníamos nosotros, que pensábamos en nosotros nada más en Israel. Entonces, antes de dar la pregunta a Lorena, yo quiero decir algo. ¿Qué tal de las demás naciones? ¿Qué dice el santo Dios de Israel? ¿Quiero yo que parezca el hombre impío? ¿No quiero yo que proceda al arrepentimiento y se salve? Pero ¿cómo entonces esa persona se arrepiente? ¿Quién va a hacer expiación por actos de errores y de pecado que tenía esa persona? Y si esa persona quería rectificar su vida, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a subir a Jerusalén? Imagínese usted cuánto costaría. No vamos a hablar de este tiempo que es un poquito más beneficioso para muchos viajar en un avión o aún un barco. Aunque usted pudiera vender lo que sea, reunir un dinero y poder ir a Jerusalén, que es algo magnífico y excelente, no tenemos nada en contra de esto, al contrario, amamos todo esto. Pero ¿cómo hizo una persona hace 2000 años para rectificar su vida? Tenía que arrepentirse, estamos claro de eso. Podía participar en Yom Kippur, el día de la expiación y rectificación, pero la Torah dice que es a través de un sacrificio. Y no se podían levantar varios templos, había un solo templo. Se podían levantar sinagogas alrededor del mundo, pero templo había uno en Jerusalén. ¿Cómo hacíamos para rectificar nuestras vidas? ¿Cómo hacíamos para hacer un tikkun, una teshuvah? Tenía que venir el Mashiach. El Mashiach hace el camino más fácil para todos los seres humanos. No estoy diciendo que fácil en el sentido de pecar, sino más fácil en el sentido de rectificar y restaurar nuestras vidas. Pregunta usted, Lorena, tenía una pregunta por ahí. Sí, bueno, con respecto a las personas que estuvieron, que seguían, ¿no? Que hubieron un grupo de gente que nunca aceptó a Yeshua como el Mesías. Entonces, yo creo que ellos también todavía seguían la costumbre de seguir con el sacrificio, porque por eso fue que continuó con la gente que no había aceptado al Mesías como el Salvador y como... Permiso un momentico. Jesús, le pongo el micrófono a ella para que escuche. ¿Se está escuchando? Perfecto, gracias. Su pregunta es... Que si estaban estas personas que no habían aceptado al Mesías, que todavía ellas eran parte de las que todavía quedan, que no lo han aceptado, y seguían yendo a rectificar a través del sacrificio, porque todavía continuó el templo por 70 años, ¿no? Sí. Era la misma gente que... Habían tres tipos de personas, muy importante tu pregunta para las personas que no escuchaban. Habían tres tipos de personas en ese momento. Estaban los que no habían aceptado el Mashiach y seguían a través del templo de Salomón, rectificando su vida mientras el templo existía. Segundo tipo de personas, estaban los que habían creído en el Mashiach, pero que seguían yendo al templo, estaban un poco confusos, y es ahí donde entra el desafío, el reto de los apóstoles, de que estaban predicando el mensaje del arrepentimiento a través del Mashiach, el Cordero que quita el pecado del mundo, pero a la misma vez ellos se preguntarían, bueno, por si acaso déjame seguir yendo por esta vía, ¿verdad? Entonces los apóstoles regañaban a algunos o le decían, y ahí es donde usted puede entender, entonces el apóstol Pablo decía, no es por esa vía como sus vidas serán rectificadas, sino es a través de esta vía que ha escogido el santo Dios de Israel. Y estaba el tercer grupo,
que son aquellos que habían seguido al Mashiach, entonces no se acercaban al templo. En una vez determinada se acercaron al templo, fueron al templo, ahora tienen al Mashiach, seguían las festividades y obviamente se iban al templo, porque en el templo había muchas actividades. No estoy hablando de que no iban al templo, sí iban al templo, los apóstoles estaban en el templo, el día de Pentecostés estaba en el templo, pero lo que estoy hablando era que no iban al templo por la vía de rectificación de pecado y culpabilidad, pero sí iban muchos, o iban todos, o la mayoría, al templo, porque al templo no se iba solamente por los sacrificios de pecado, sino había muchísimas actividades. Yeshua se pasea por el pórtico Salomón, los apóstoles iban allí, porque ahí el templo es la vida, la luz que iluminaba todo. No estamos hablando del templo como algo malo, sino que estamos hablando, entre paréntesis, en cuanto a este tipo de ofrenda, lo que es pecado, hatat, y lo que es achan, culpabilidad. ¿Quién realmente quitaría esto? Y después que fue destruido el templo, ¿qué pasó con Israel y qué pasó con las naciones? ¿Tienen alguna pregunta? Esa gente que quedó sin templo. Las personas, tú dices, los judíos que quedaron sin templo. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ellos se visten de negro, muchísimos, porque están de luto. La vestimenta negra con la camisa blanca debajo es esto, como un tipo de luto de que fue destruido el templo y no se vestirán de otra manera hasta que vuelva el templo a ser restaurado. Pero Yeshua dijo en Juan 2:19, yo soy el templo, algo que marca otra vez en el pensamiento judío, y de alguna manera las personas quedan en shock y dicen, ¿cómo que tú eres el templo y lo restaurarás en 3 días? Si este templo tomó casi 44 años construirlo, ¿cómo en 3 días tú levantarás el templo? Entonces, Yeshua nunca vino a ir en contra de la Torah, pero sí trajo el reino de los cielos, y el reino de los cielos, obviamente, está basado en muchos principios. Uno de estos es que los misterios son revelados, y parte del reino de los cielos fue revelado a través de la manifestación del Mashiach, porque hay un templo celestial y hay un sacerdocio que está operando en lo celestial. La cosa va más profunda ahora. Ahora, no podemos decir, para muchas personas que descalifican que Yeshua es Mashiach, porque empiezan a sacar algunos tipos. Por ejemplo, algunas personas descalifican a Mashiach porque dicen no cumplió con cierta profecía. Claro que sí cumplió con ciertas profecías, y obviamente no ha cumplido con otras profecías, no porque no las cumple, sino porque para la primera venida hubo un cierto tipo de profecías que se cumplieron, y en la segunda venida hará la completación del ciclo completo. Por eso entraremos en un Shabbat en el 7º milenio, porque el número 7 es completación, es decir, él completará toda la obra. ¿Me explico? Porque en el tercer día o el cuarto día de la creación Dios no había completado la obra, Dios lo completó en el Shabbat, en el 7º. Yeshua vino a bendito sea el Eterno. En el verso número 4 de Génesis dice, y la luz se manifestó. Y no es por cierto que en el número 4, es decir, 4000 años de creación, se manifiesta el Mesías. Él se manifestará después del 4, 3 días más, será el número 7. 3 resurrección, hará un ciclo completo, el número 7, donde Él se manifestará en el reino completo milenial. Arrancará en el siglo número 7, en el 7000, ¿verdad? Cuando llegue el 6000, y 999 cambiará, entraremos a vivir en el 7 día, o en el 7º milenio. Entonces, el Mashiach nunca quebrantó un mandamiento de la Torah, porque no existe. Ahora, si alguien quisiera realmente creer que Mashiach quebrantó unos mandamientos, entonces tenemos que ir a ver a Moshe, porque Moshe también quebrantó mandamientos. Eso no quiere decir que Moshe no deja de ser un hombre justo, un hombre piadoso, y la Torah lo llama un hombre manso. Y el Eterno le llama mi siervo Moisés. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas, y por eso estamos en un plano de rectificación y restauración. Pero es maravilloso, pastor, como Moshe cumplió todo como Dios le mandaba que hiciera, que lo fue haciendo. Exacto, Moisés cumplió al pie de la letra todo lo que el Eterno le daba que hiciese, aún sin entender muchas cosas. Y Yeshua también cumplió lo que el Padre le ordenó que hiciera, y lo hizo.
conforme al Padre le dijo que lo hiciera. Él dice en el madero, Padre, aquí yo he hecho todo, toda la obra ha sido consumida, ha sido terminada, es decir, yo he terminado lo que tú me has hecho. Y Pablo también dice, la obra, la carrera, lo que me llamaste también ha sido. Para aquellas personas que creen que la ley fue abolida, no. Lo que fue transferida, todas las leyes relacionadas con el tabernáculo, con las cosas operativas que existían en el templo, fue pasado a un nivel superior. Y no inclusive ni inferior, sino superior. Es decir, no hay leyes abolidas, sino leyes transferidas. Y estamos hablando en el sacerdocio levítico, obviamente, porque hay muchas leyes muy importantes, no murmurales, que están en Levítico, que, por ejemplo, Levítico 19:16, no murmurarás, no tiene nada que ver con el templo, sin embargo es un mandamiento que dice no murmure, y la murmuración existe hasta el día de hoy, el castigo por murmurar, porque una persona que murmure de otro puede ser llevado y demandado hasta una corte. Eso quiere decir que las leyes están vigentes. No podemos creer que ninguna ley está vigente. Lo que el cristianismo en su teología, en gran parte, no ha entendido es todo lo relacionado con las leyes que existían en el tabernáculo y con las leyes que el Eterno Él puso como base. Esas bases no pueden ser abolidas. El Mashiach nunca lo abolió. Él dijo en Mateo 5, verso 17, bien claro, que Él no ha venido en ningún momento a abolir ninguna ley, sino al contrario, a darle la mejor interpretación posible y a darle el cumplimiento original que necesita, porque como en nuestros días hay tantas religiones confundidas y tanta gente confundida, así estaban en aquellos tiempos. Se esperaba que el Mashiach era el que iba a darle la mejor interpretación. Venido el Mashiach, comienza a darle la mejor interpretación, pero ¿cómo? Viviéndola. Las interpretaciones no son habladas, sino también son testimonios viviéndolos, son hechos. Una pregunta aquí, un poquito alta para que escuche también. ¿Qué pasa que con respecto a eso del fin de la ley, ¿no? Yo creo que muchos se malinterpreta el concepto en cómo está aplicada la palabra fin en el verso 4 que leíamos de Romanos 10. Sí. Porque ahí claramente puede leer y cualquiera podría entender, pero si leemos el contexto anterior vamos a darnos cuenta cómo se aplica la palabra fin, porque ahí dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ahí... Ese fin que se usa ahí, el fin que se usa en Romanos 10:4, no es un fin de terminación, sino es un fin de propósito. Por ejemplo, si yo le estoy esperando a usted aquí en el santuario, yo le digo a usted una expresión, al fin llegó. No es que terminó. El hecho de que usted haya llegado al santuario, yo digo, al fin me llegó esto, o al fin usted llegó. Es decir, el propósito de que estaba yo aquí en el santuario esperándote es que tú llegaras. No es que un fin, porque incluso ahora va a comenzar algo, porque tú llegaste para algo. Entonces, la palabra teleos o telos en el griego es una vía, un medio. De ahí sale televisión, telecomunicación. ¿Ve? Todo lo que tiene que ver con televisión. Telecomunicación. Viene de teleo, que es medio de comunicarnos, medios de ver. Es decir, la televisión es un medio, un televisor. La palabra visión, televisión, viene de ver. Televisión, medio de poder ver. Comunicación, teléfonos, radio. Telecomunicación, medio por el cual yo me comunico. Ya sea un teléfono o sea una radio, tú me estás comunicando algo. El medio de la Torah, no el fin, sino el medio, es el Mashiach. ¿Por qué? Porque, repito, había mucha confusión, muchas religiones, muchas organizaciones. Todo el mundo se explicaban si estábamos haciendo esto bien o estaba mal. Había que esperar el Mashiach. Entonces, la pregunta es, ¿se esperaba el Mashiach en aquel tiempo? Sí. Las preguntas de los fariseos, saduceos, caraítas y diferentes tipos de religiones que podemos expresar más eran, ¿eres tú el Mashiach o debemos esperar a otro? Le preguntaron a Juan si él era el Mashiach, le preguntaron al propio Yeshua si él era el Mashiach. Por fin no nos tortures más, díganos si usted es el Mashiach. Entonces, hace 2000 años se estaba esperando el Mashiach. La pregunta es esta. ¿Creen ustedes? Hace 2000 años atrás se esperaba el Mashiach por muchos años, porque los profetas venían anunciando la venida del Mashiach. Él viene, él viene, él viene. Como lo estamos haciendo en estos días nosotros hoy también. Pero el Mashiach sí vino. Y le preguntaron, ¿tú eres el Mashiach? Entonces, Nicodemo, hay expresiones
que continúa en el Nuevo Testamento, que no es Nuevo Testamento, sino un seguimiento de las Escrituras, porque en las Escrituras no existe ni antiguo ni nuevo, son simplemente páginas que han intercalado, pero el mensaje continúa. Es diciendo, inclusive en el libro de Mateo podemos ver que siguen todos también las ofrendas del tabernáculo. Zacarías era uno de los turnos de la clase del día que oficiaba en el tabernáculo, de eso hablaremos también. Y vemos al ángel Gabriel diciendo que Yeshua va a nacer a traer salvación, porque salvará a su pueblo los pecados. Ahora, ¿cómo va a salvar el Mashiach de su pueblo los pecados? Dice Mateo 1:21. De la única manera que está hablando la Torah que se pueden salvar a las personas pecados es siendo un sacrificio. Entonces, por eso es que Juan, repito, dice aquí el Cordero, no dice aquí el Hijo. Ahora, ¿cuántas expresiones tenemos del Hijo de Dios en la Escritura? Hablando de Yeshua. He aquí el Cordero, tú eres el Mashiach, dice Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Nicodemo, tú dice, tú eres el Hijo de Dios porque las señales que tú haces nadie las hace si el Espíritu de Dios no está con él. Sí, si el Eterno no está contigo, nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. Por eso hemos venido aquí a hablar. Ahora, muchas personas no creen en el Nuevo Testamento. Muchas personas no creen en el Nuevo Testamento. Está bien, usted no quiere creer en el Nuevo Testamento. Usted tiene que saber que también hay muchas personas que no creen en el Antiguo Testamento o en la Torá. Entonces, si usted no quiere creer en la Torá, no crea. Usted se pierde los secretos, la abundancia y la riqueza que hay en la Torá. Ahora bien, usted no quiere creer en el Nuevo Testamento, usted se pierde los hechos de lo que sucedió. Y si Yeshua no es el Mashiach, no es el Mesías como usted cree, usted tiene dos. Si no lo es, usted se salvó. Está bien, usted creyó. Pero si es, usted cayó en ignorancia. Para aquellos que alguna vez creyeron en Yeshua y lo abandonaron, tuvieron una apostasía y desertaron de la fe en el Mesías, creyendo que el Mesías no es el judío, déjeme decirle algo. Si el Mesías no es el judío, usted se salvó. Pero si el Mesías es el judío, usted pereció. Porque usted negó la fe en el Mesías. En cambio, yo no tengo nada que perder, porque yo creo en la Torá. Y si el Mashiach no es verdaderamente el Mesías, el libertador de Israel, yo no tengo nada que perder tampoco. Le explico por qué. Porque ese Mashiach en quien yo he creído cumplió al pie de la letra, según todas las escrituras que hemos compilado hasta el día de hoy, cumplió la Torá y nunca fue en contra de la Torá. Hoy muchos rabinos, nuestros hermanos a los cuales amamos, ellos tienen mucha fe, muchos rabinos que hicieron historia. Rabí Akiva, conocido como Rosh HaHam de nuestro pueblo judío, el cabeza de los sabios, es muy apreciado en nuestro pueblo judío. Sus enseñanzas, Maimonides también. Hay muchos rabinos que son muy apreciados y que se hablan constantemente en las yeshivot, en las universidades. Y eso no tiene nada malo, hablar de hombres importantes que marcaron la historia. Si yo hablar del Mashiach, de Yeshua, que fue mi gran rabino y es mi rabino, mi maestro, aquellos perecieron. Aquellos rabinos perecieron y hasta el día de hoy se sigue hablando de estos grandes rabinos que marcaron. Hasta el día de hoy se sigue hablando de Moisés, de Moshe Rabbeinu, de Moisés en las sinagogas. No hay nada de malo, Moisés fue un hombre, pero se sigue hablando de Moisés y eso no es idolatría, sino de las enseñanzas que fluyeron a través de sus labios porque el Kadosh Baruj Hu estaba en sus labios. Pasaron grandes maestros por la historia de nuestro pueblo de Israel y bendito sea el Kadosh Baruj Hu por esos grandes hombres que marcaron la historia. Si nosotros podemos hablar de Rabino Akiva, de Rabí Akiva, podemos hablar de muchos rabinos. Mencionarlo pudiéramos decir Kaduri, Maimonides, muchísimos rabinos que podemos hablar. Ellos murieron y partieron con el Kadosh Baruj Hu, pero sus enseñanzas quedaron perpetuadas en la historia por nuestro pueblo de Israel. Cada día en las yeshivot, en las universidades se hablan de estos grandes rabinos y no hay nada de malo. ¿Qué hay de malo que yo hable de otro rabino más que marcó la historia llamado Yeshua? ¿En qué estoy pecando? ¿En hablar de un hombre que fue justo, sadik? No. ¿Y sigo la Torah? Sí. ¿Soy circuncidado? Sí. ¿Guardo el Shabbat? Sí. Estas cosas no me dan un mérito en los chamayín. Lo que me da el mérito en el chamayín es creer en la obra que Dios ha hecho. Amén. Y si Yeshua es la obra del Kadosh Baruj Hu, si Yeshua es el verdadero Mashiach, usted lo rechazó por ignorante, usted lo rechazó porque no lo tenía conocimiento, está bien. El Eterno te da una oportunidad en la tierra, tú haces un tikkun, haces una rectificación, el Eterno te perdona. Pero si usted creyó en el Yeshua HaMashiach, como el gran rabino redentor, el cordero, como dice Yohanan HaTevilá, Juan el Bautista, como el que quita el pecado del mundo, se burló, se rió, lo despreció, no hay problema. Todos sabemos que habrá un Beit Din celestial, una corte de justicia celestial. En la corte de justicia celestial hay un juez. Todos sabemos que Adonai, Kadosh Baruj Hu, es el gran juez de Israel.
Y sabemos que vamos a ir todos a un tribunal. 2 Corintios 5:10 dice Shaul, todos nos presentaremos en un tribunal. Eso lo dice la Torá, lo dicen los libros de los profetas, los Nevi'im, los Ketuvim también. En aquel día usted se presentará a una corte de justicia y seremos juzgados conforme a nuestros actos. En esos actos dirán, usted cometió todos estos errores. Pues recuerde, hace casi 2000 años no existe templo. ¿Quién va a lavar tus pecados? ¿Quién te va a limpiar? La Torá dice que tiene que haber derramamiento de sangre y un sacrificio. Usted negó a Yeshua. Si usted negó al Cordero que quita el pecado del mundo, el juez le va a implantar las leyes. Porque usted sabe que usted que negó a Yeshua, usted sabe que usted comete pecado y ha cometido pecado. Usted lo sabe porque aquí todos hemos cometido errores. Cuando el juez declara en la sala, tus pecados son infracciones de sus leyes. Y Él es el rey y con Él no hay, ¿cómo decir? No hay paga de dinero, no hay soborno. ¿Qué usted va a decir? Quizás pueda ver así bien lejos a Yeshua y en esa hora tú quisieras invocar y decir, sálvame, pero será tarde. En cambio, nosotros que permanecemos en ese Cordero Santo, hablando de Saf, de estas leyes, de los sacrificios, usted dirá, es verdad, yo soy un pecador, es verdad, pero Yeshua estará en la sala y Él es un abogado y Él dirá, es verdad, Abba, Él pecó, ella pecó y el castigo, la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? ¿Sabe lo que es la paga del pecado? Es las infracciones de violar las leyes del Kadosh Baruj Hu, el rey de los cielos y la tierra, es muerte. Pero hay un cordero que está aquí en la sala esta hoy, en esta corte de justicia. Y ese cordero es llamado el Santo de Israel. Y Él dice que Él es tu abogado y está en esta sala hoy para defenderte. Y la ley dice que tú debes ir al fuego como está la rampa de fuego en el tabernáculo ardiendo. Pero Él fue por ti para que tú no ocuparas ese lugar de fuego. Y usted queda libre de todos los cargos. Y usted pasa una eternidad. Porque Él fue al lugar de fuego de tormento por ti. Pero aquel que ha menospreciado la sangre del Hijo de Dios, lo que le queda es una eterna condenación, dice la Biblia. Por eso está escrito en Marcos 16, en el Evangelio de Marcos, dice, todo aquel que me confiese delante de los hombres, todo aquel que sea bautizado será salvo, mas el que no cree en mí, el que me rechaza será condenado. Y en Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach. Y yo le hago una pregunta, ¿cuánto conoces de la Torah? ¿Cuánto conoces de los Chamay? ¿Crees que sabes más que Yeshua? ¿Crees que sabes todos los tesoros, los secretos que hay en los cielos? Quizás conozca un poco, Baruch Hashem, pero quizás no conozca a todos tampoco, todo lo que existe en los cielos, en la tierra, en la Torah. Más vale, antes de despreciar ese cordero que te amó y que se dio por ti, piénsalo antes de negarlo. Porque a veces las emociones, a veces la depresión, a veces el estado de ánimo en que nos encontramos nos llevan a tomar a veces decisiones que son una barbaridad y que nos pesarán eternamente. Y a través de esta reflexión, yo quiero que a través de la Parashá Saf, tú mires al verdadero Cordero que quita el pecado y la culpabilidad. Ya no tendrás más culpabilidad en tu mente. Ya no tendrás que vivir que pequé. Sí pecamos, pero ya no lo hemos hecho más. Porque hemos nacido de nuevo a través del Mashiach y de su bendito Espíritu. Y bendito ustedes, hijos amados, que han aceptado al Mashiach Yeshua. Nunca se van a arrepentir. Nunca se van a arrepentir. Porque el Mashiach Yeshua es el Rey, el Melech, el pastor, que ha venido a restaurar la casa de Israel. Les amamos mucho. Que el shalom de Adonai esté con ustedes. Y recuerden, aquí pueden entrar, hacer un clic para aquellos que nos quieran seguir en YouTube y mandarnos a hacer preguntas o quieren que le enviemos algún tipo de enseñanza.
Ustedes pueden hacer aquí algún tipo de clic y nosotros le enviaremos, y también estamos para responderle cualquier tipo de pregunta. Y también pueden inscribirse también en nuestro ministerio, en nuestra comunidad Casa de Israel desde aquí de Charlotte, Estados Unidos. Gracias, y el Eterno les ama. Bendecimos al pueblo de Israel y bendecimos a toda la comunidad de cristianos que nos ven. Estamos aquí trabajando, creyendo al Eterno que sus vidas serán rectificadas. Toda Rabá, gracias, Shalom. Gloria a Dios. Shalom y bendiciones. Le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza, y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food, que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.